Okay, so our second keynote speaker, Antonio Ballesteros, as I told you before, he's going to speak about la evolución cultural de la figura del vampiro de mito romántico a imagen desencantada, which means that I'm going to change the language. Así que seguimos en español porque Antonio va a hacer la presentación y bueno, voy a hacer una pequeña introducción que la verdad tengo aquí su bio note y es tan extenso que no sabría ni por dónde empezar ni cómo seguir. Sí que os diré que Antonio, aparte de que tanto Martín y yo, pues bueno, le profesamos una sincera admiración desde hace ya muchísimos años, que fue cuando lo conocimos, cuando éramos estudiantes, como vosotros ahora, en tercero o cuarto de carrera, fue y es una persona que en cierta medida sí que ha estado vinculada a nuestra propia evolución académica, y para nosotros pues es bueno, la verdad que es un honor tenerle hoy aquí con nosotros. Aparte de ser el coordinador, ¿no?, de los estudios ingleses de la UNED, de haber estado en más de 100 conferencias hablando sobre Shakespeare, sobre vampiros, sobre de todo, tener artículos para empapelar 3 universidades como esta facultad y bueno, y un largo etcétera, ¿no? Es una de las autoridades del mito vampírico. Y es por ello que, bueno, pues tenerlo hoy aquí es un honor, y yo creo que nos vamos a entretener con su ponencia. Aprovechad que está aquí para luego acribillarle a preguntas de toda índole, mientras no sean personales ni de amores. Yo creo que responderá. Bueno, tampoco me importaría. O sea, así me gusta. Un punto en el que no podré ya seguir, pero bueno. Bien, y sin más, le cedo la palabra a Antonio, me voy de aquí y a disfrutar de su ponencia. Muy bien, muchísimas gracias. Y buenas tardes a todas y a todos. Es un inmenso placer para mí estar aquí porque tenía muchas ganas de venir. Conozco, como ha dicho Raúl, conozco a Martín y a Raúl desde que eran estudiantes, y yo ya estaba en la carrera universitaria, es decir, ya llevaba años en ello. Y bueno, pues siempre, la verdad es que han sido absolutamente amables conmigo en todos los aspectos, ¿no? La editorial, Portal Editions, etcétera. Y bueno, la verdad es que creo que tenéis sois muy privilegiados de tener profesores como ellos, y como David Río, como ha demostrado, y otros profesores que tenéis aquí, pues esa capacidad para hacer cosas, para que las clases y para que los eventos no sean una simple cuestión académica, sino que la cuestión académica vaya mucho más allá, se convierta en algo personal, en algo que podéis utilizar para la vida, porque si la literatura, si el arte, si la cultura no son vida, pues realmente no son nada, ¿no? Y bien, dicho esto, y agradeciendo a esta institución también pues que tenga la deferencia de haberme invitado, a través de ellos, voy a hablar de uno de los grandes mitos que existen, que es el mito del vampiro, ¿no? El mito del vampiro, el vampirismo, es uno de los más antiguos, uno de los más significativos, no solo ya desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista artístico, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Y si existe pues un mito que encarna de manera más fehaciente la crisis en la que se halla el propio mito, que es de lo que voy a hablar de mitos en crisis, ¿no? En el marco de la posmodernidad, en el marco en el que, bueno, si es que podemos hablar de posmodernidad o post-posmodernidad, da igual, ese es sin duda el mito del vampiro. Voy a hablar del mito del vampiro como mito en crisis, ¿no? Incrustado profundamente en nuestros sueños, ¿no? La capacidad proteica del vampiro ha dado lugar a múltiples metamorfosis y transformaciones dentro del ámbito de la cultura popular, lugar en el que más a sus anchas parece encontrarse, y desde donde prolifera, ¿no?, traspasando umbrales, los umbrales de otras esferas, de otras puertas y otras dimensiones dentro de lo humano y más allá incluso de lo humano. Como bien señaló Nina Auerbach en este libro programático Our Vampires, Ourselves, en cada época del año 92, cada época y cada periodo histórico viene representado por sus propios vampiros, es decir,
La historia de la humanidad de alguna manera se refleja, y por eso además el vampiro es un mito en este sentido absolutamente fundamental, porque puede de alguna manera reflejar nuestra propia historia como seres humanos, ¿no? Como personas, ¿no? Cada época y cada periodo histórico está representado pues, por sus propios vampiros, que se adaptan, ¿no? En perfecta simbiosis a la ideología dominante y al inconsciente colectivo, ¿no? El vampiro es el doble de la sociedad en la que se inserta y a la que vampiriza, de alguna manera, utilizando esta metáfora, ya sea de manera consciente o inconscientemente. Como todos los grandes mitos, esto le sucede a todos los mitos, conecta con la esencia de lo humano, conecta con lo más profundo, como ha hablado también David con respecto al American West, ¿no? Y en este sentido, además, es emblema de inmortalidad. ¿Por qué es tan atractivo el mito del vampiro? Fundamentalmente por eso, porque nos habla de la sangre, del líquido vital, or the blood is the life, pero al mismo tiempo también por esa capacidad de inmortalidad, de cambiar, de subsumirse en diferentes formas, ¿no? Bien, es ese anhelo de la vida eterna que existe en el ser humano de alguna forma, o en la mayoría de seres humanos, aquí anclada, ¿no? Pues en lo oscuro, en la sombra, en esa sombra que no posee el vampiro, porque no tiene reflejo, ¿no? O algunos no tienen reflejo, ¿no? O que posee a medias, ¿no? De alguna manera. Fijaos, no hay lugar en el mundo, ¿no? Que no atestigüe de alguna manera la historia del vampiro. No hay, el folclore universal está lleno de imágenes y la unión entre el folclore y el mito es consustancial, existe desde siempre, ¿no? Y desde sus orígenes, ¿no? Pues aparece desde los orígenes del ser humano. No hay ni una sola cultura donde no aparezca el mito vampírico reflejado. Hay vampiros en todos los lugares, en todas las... Vampiros, digo, en este sentido, literario, etcétera. También hay de otros tipos, sobre todo el psicológico, ese seguro que estaréis familiarizados con él. Ya no hablo de otros que puedan existir, etcétera, ¿no? Pero esa presencia del vampiro está atestiguada, ¿no? en todas las raíces folclóricas del ser humano, ¿no? Y lo que hace que se incardine, ¿no? Desde sus orígenes con lo popular y con la alteridad, con la idea de otherness a la que también se ha referido David, la idea de alteridad, del otro. Y por lo tanto, además, el vampiro en esa proyección mitológica que tiene, ¿no? Es metáfora o símbolo de muchos aspectos, ¿no? de la realidad, ¿no? Conectando desde el principio, pues, por ejemplo, con los ritos mortuorios, y también con la enfermedad, como vemos aquí en esta imagen de la peste negra, de Black Death, ¿no? Medieval. Fijaos, la unión intrínseca, la unión simbólica entre vampiro y enfermedad es constante. Vampiro y la peste, ¿no? Por ejemplo, el vampiro y el SIDA, por ejemplo, en tiempos más recientes, por desgracia, ¿no? Bien, eso creo que es un aspecto absolutamente fundamental. También incardinado en la historia, y conocéis seguramente la figura de Vlad Tepes, Vlad el Empalador, el supuesto Drácula histórico, que no fue tal, realmente Bram Stoker conoció otras figuras históricas y seguramente no tuvo noticia, que sepamos, ¿no? Y está bastante atestiguado, de este voivoda, de este príncipe de la Valaquia, que se dedicaba, en fin, como todos los de su época. Realmente tuvo mala prensa porque realmente la mayoría de reyes, príncipes, etcétera, de esa época eran tremendamente crueles en sus castigos, etcétera. Pero bueno, de alguna manera le ha correspondido este lugar en la historia, ¿no? Bien, ya digo, aquí tenemos un libro fundamental que identifica de alguna manera la proyección del vampiro y la enfermedad, que es este tratado sobre las apariciones de los espíritus, los vampiros, revinientes, etcétera, del abad don Agustín Calmet, del año 1776. En esta época, en el oriente europeo, se produce lo que se conoció como epidemias vampíricas. Es decir, hubo una cantidad enorme de casos supuestamente documentados de epidemias vampíricas, de ataques de vampiros que surgían de las tumbas, etcétera, etcétera.
de tal manera que el Papa de aquella época mandó a varios emisarios, de alguna manera, pues para ver qué estaba sucediendo. Y don Agustín Calmet, que era un ilustrado, publicó este volumen en el año 1776, que es pues uno de los primeros vademecums, ¿no?, por así decirlo, unas de las primeras enciclopedias vampíricas, ¿no?, recogiendo todas esas imágenes del folclore. Bien, es interesante realmente que el nacimiento de la literatura gótica, que el nacimiento de la literatura de terror tenga lugar precisamente, como muy bien saben Martín y Raúl, en la época ilustrada. Es precisamente en la Ilustración cuando surge ese racionalismo enciclopédico en Francia, en otros lugares de Europa. Sin embargo, sea en ese momento cuando, como refleja este magnífico grabado de Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Es justo en ese momento de pleno racionalismo, como ha sucedido quizás en nuestra época también, en nuestro momento vital, cuando de pronto surgen esa proliferación de monstruos ahí con esos búhos que son de alguna manera como vampíricos, el gato, etc. El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Ese realismo ilustrado que se ve contrapesado por esta literatura, lo que llamaba Rosemary Jackson, The Literature of Subversion, lo gótico como literatura, o la fantasía como literatura de la subversión, como literatura de la rebeldía. Es en este contexto justo cuando surge el vampiro literario, propiamente dicho, que es una invención romántica. Lo estoy haciendo es una evolución para llegar a donde al final quiero llegar. La evolución en este sentido, fijaos, es de Vampire, de Polidori, que está totalmente vinculado, y luego podemos hablar de ello en la mesa redonda, a la monstruosidad, al desarrollo de la monstruosidad en dos figuras que nacen de manera paralela. Son dos grandes mitos, que es el mito del vampiro y el mito de Frankenstein, de la criatura de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein. Fijaos, esto viene, en fin, mañana creo que hay aquí una ponencia que va a hablar de ello, ¿no? Pero el nacimiento del vampiro como ser literario, como ente literario, como objeto de literatura, sucede o acontece al mismo tiempo que el monstruo de Frankenstein, en ese verano de 1816 en el que se encuentran Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, y de ahí surge, 2 años más tarde, en 1818, aunque The Vampire se publicaría un año más tarde, 1819, es donde surgen esos monstruos que son algunos de los monstruos más significativos dentro de toda la tradición literaria y, por supuesto, cultural. Bien, The Vampire de Polidori nos presenta ya a un vampiro aristocrático, un vampiro que no chupa sangre, que es una especie de vampiro psicológico, por así decirlo, de vampiro psíquico, que es una de las especies que más abunda en la literatura y en la vida. Y digamos que hay una transposición en este sentido, digamos que después de la aparición de Vampire de Polidori, es interesante porque The Vampire de Polidori se publica en Francia, no se publica en Inglaterra, y se publica con el nombre de Lord Byron. Cuando Lord Byron se entera, monta en cólera, porque Polidori era el médico personal de Byron. Byron era un personaje tremendamente peculiar en muchos aspectos, por decirlo de una manera elegante, y nunca iba a ningún sitio sin su médico personal. Y en esto le tocó al pobre Polidori, poor Polidori, como dice Mary Shelley en el prefacio a la edición de 1831 de Frankenstein. Pues ese poor Polidori es realmente el que fijaos, pues nos transmite un mito al que el propio Byron de alguna manera rechaza. Byron ha sido luego objeto de múltiples apariciones en la literatura vampírica, como vampiro él mismo. Hay una novela de Peter Holland que es Lord Byron como vampiro. Bueno, de alguna manera eso es lo que refleja Polidori. Polidori estaba absolutamente harto de la megalomanía y el narcisismo de Byron y lo retrata de manera paródica como un vampiro, como es el Lord Ruthven
de The Vampire de Polidori. Bien, pero ese Paul Polidori es realmente el que más sabía sobre, y el que seguramente tuvo una influencia mayor en la gestación de Frankenstein como objeto literario, y el que hizo seguramente que Mary Shelley, de alguna forma, pues escribiera o empezara a escribir Frankenstein primero como un cuento, como sucede con el Quijote, y luego lo desarrolló pues como una novela. Bien, nos vamos al otro lado del Atlántico, a las revisiones vampíricas, las primeras, el vampiro como mito romántico, en Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe tiene varios relatos fundamentalmente donde aparecen mujeres vampíricas, ¿no? Me estoy dedicando solo, por supuesto, al ámbito anglo-norteamericano, ¿no? Por supuesto, el vampiro tiene recreaciones literarias en todas las lenguas y en todos los lugares, ¿no? Y me voy a dedicar más a la literatura y al cine, no voy a tocar las series de televisión, que luego, si queréis preguntar, pues podemos hablar sobre ellas. Bien, pues ya digo, en esa 1836, 37, etcétera, en esos Tales of Mystery and Imagination de Edgar Allan Poe, aparecen esas figuras vampíricas femeninas, esas revinientes que aparecen, que surgen desde la tumba, como retorno de lo reprimido, como decía Freud, para cautivar, para encantar a generalmente narradores masculinos atormentados y con una psicología tortuosa, por decirlo también de manera elegante. Madeleine Usher, Morella, Ligeia, Berenice, todas estas mujeres vampíricas que quedan en ese imaginario y a las que no se presta demasiada atención en los estudios más centrados en lo británico, pero que creo que tienen una importancia absolutamente fundamental, ¿no? Bien, nos vamos a una década después, a 1847, y volvemos a Europa, volvemos a Gran Bretaña, pero hay que tener en cuenta una cuestión fundamental. Como podréis ver, los principales hitos vampíricos del siglo XIX provienen de lugares de Gran Bretaña que podemos, bueno, algunos de Gran Bretaña y algunos ya fuera de Gran Bretaña, que se pueden categorizar como other, que se pueden categorizar como diferentes, distintos. Polidori era de familia italiana y escocesa, él había escrito una tesis doctoral que había leído en la Universidad de Edimburgo sobre la motricidad de los cuerpos muertos. Fijaos si eso tendría luego importancia en Frankenstein. Y otros autores, como por ejemplo el autor de esta obra, Varney the Vampire or the Feast of Blood, si Polidori provenía de esos márgenes del imperio británico, del todavía incipiente imperio británico. Luego ya en la época victoriana, 1847, es cuando se publica esta novela, que venía de ser, y esto es interesante, publicada por entregas con anterioridad, de 1845 a 1847. Varney the Vampire or the Feast of Blood, el festín de sangre. Fijaos, este es el primer vampiro que chupa sangre en toda la historia literaria. Hasta entonces no se sabía muy bien exactamente qué es lo que hacían los vampiros, ¿no? Más bien parecían vampiros psíquicos, como digo, principalmente. Pues bien, esta obra es de un escocés. Si la otra era de Polidori, de origen italiano, de origen escocés, también esta es James Malcolm Rymer, es el autor de esta obra, una obra también situada en los márgenes literarios, en los márgenes también desde el punto de vista de su creación. Y tiene, pues fundamentalmente yo diría que su importancia dentro de la literatura vampírica es que supone la inserción del vampiro dentro de la cultura popular, dentro de la literatura popular. Es decir, de mito romántico, con Polidori, etcétera, Poe, pues luego aparece dentro del espectro, ¿no?, de la esfera de la literatura y de la cultura popular, siendo pues leído pues por muchos lectores, de los que podían en aquel momento, de aquella época. Bien.
Otro de los grandes hitos vampíricos, para mí el segundo después de Drácula, voy a decir de vez en cuando mis gustos y siento que esto, en fin, podéis discrepar perfectamente. Espero que no se me note mucho que me gusta mucho y que no me gusta nada, pero bueno, creo que se me va a notar. Pero bueno, 1872, fijaos el año en el que se publica también Alice in Wonderland de Lewis Carroll, un año fundamental dentro de la historia de la fantasía, ¿no?, de la tradición fantástica, en Inglaterra específicamente. También tenemos aquí uno de los grandes hitos vampíricos, junto con Drácula, para mí el mejor, el que tiene una mayor calidad literaria y referencial, que es Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Joseph Sheridan Le Fanu también es irlandés, y Carmilla tendría una influencia fundamental para que luego Bram Stoker, que era amigo personal de Sheridan Le Fanu, escribiera Drácula. Bien, Carmilla, realmente este es un grabado de época y no hace quizás honor a... Yo recuerdo haber leído, y perdonad que meta aquí una cuña personal, pues dije antes que no me importaba hablar mucho de lo personal. Yo recuerdo haber leído esta historia, este relato de, pues con, yo qué sé, tendría 12, 13 años, ya tenía yo estas perversiones. Y entonces fue verdaderamente impactante. Yo me acuerdo haberme quedado impactado completamente. Luego ya aprendí que era una historia, es decir, luego ya trabajándolo, etcétera, leyéndolo muchas veces, que lo he leído y lo he analizado y lo he escrito sobre él, pues uno ya aprende que es una historia vampírica lésbica. Claro, con esa edad tampoco estuve yo haciendo mucho tipo de lucubración sobre este tipo de cosas. Pero sí que es cierto, es muy importante que aquí tenemos quizás la primera vampira, no me gusta la palabra vampiresa, que es otra cosa, la primera vampira de la historia, una vampira que también pues chupa sangre de mujeres y fundamentalmente de una mujer que es la narradora de la historia, Laura, y con la que tiene evidentemente, y esto se puede ver, una relación quizás no expresada en términos sexuales explícitos, pero sí desde el punto de vista metafórico, ¿no? Desde ese punto de vista metafórico. Es una historia verdaderamente, si hay que recomendar 4 o 5 de los grandes relatos vampíricos, pues este sería uno de los imprescindibles. Y si no lo habéis leído, debéis leerlo porque es absolutamente magistral, ¿no? Bien, no voy a hacer aquí un spoiler y contar el final, pero sí que puedo decir de alguna forma que esa unión que se produce entre Laura y Carmilla, Carmilla que además tiene nombres, lo más extraño del relato es que nadie se dé cuenta de que Carmilla, Millarca, Mircala son la misma persona, porque simplemente cambiando una metátesis de las distintas sílabas del nombre. Lo importante es que aparece también una visión orientalista que ya aparecía, por ejemplo, en Byron y en Polidori, esta idea de la alteridad que está permanentemente imbricada con lo vampírico, o casi permanentemente imbricada con lo vampírico, y aparece también, esta historia está desarrollada en el oriente europeo, en Estiria. En Bram Stoker, cuando comenzó a escribir Drácula, que comenzó a escribirlo hacia 1893, lo terminaría en 1897, que es cuando se publicó. Yo he tenido la suerte de ver los Working Papers for Drácula, que están en la Rosenbach Foundation de Filadelfia, y es muy interesante porque se ve, por desgracia, están sometidos a copyright y no se pueden publicar. No están ahí, puedes tomar notas, pero no puedes, bueno, puedes desvelar lo que he leído y lo que he visto, y lo que han hecho también pues otros estudiosos de lo vampírico en lo literario, ¿no? Pero lo que es interesante es ver cómo cambió muchísimo. O sea, muchas veces se dice, bueno, Drácula ha estado muy mal mirada como obra, es una obra que no tiene ningún interés desde el punto de vista literario, etcétera, etcétera. Una obra muy apresurada, ¿no? Stoker estuvo, también un irlandés, fijaos, Stoker estuvo escribiendo la novela desde 1893 hasta 1897. Por alguna extraña razón cambió el nombre en el último momento y de llamarse
de Vampir, escrito con Y, una cosa muy extraña, no sabemos por qué. En el último momento, cuando fue a dar la obra a la publicación, la tituló Drácula, tal y como aparece. No sabemos muy bien por qué cambió de opinión en ese último instante. Lo interesante es ver esa relación. Pues Drácula, lo primero que quiso, el primer lugar donde quiso situar Bram Stoker la historia no fue en Transilvania, como sabemos, los que habéis leído la novela y habéis visto las incontables versiones cinematográficas, sino que quería que tuviera lugar, o la emplazó en Estiria, ¿no? En ese lugar de Austria, cercano ya al oriente europeo. Bien, ahí aparece, como sucederá también en Drácula, los poderes patriarcales. De alguna manera es importante ver la visión no solo del vampiro, sino de la vampira, ¿no? Esta primera vampira, Carmila, y luego las vampiras que aparecerán en Drácula, esas 3 Vampire Sisters, que no sabemos, se la ha llamado así en realidad. En la novela no aparece nada de que sean hermanas ni nada parecido, cual además tendría un problema de incesto y estas cosas. Pero aparte de esta cuestión, fijaos, aparece también Lucy Westenra, y con ese apellido, que es verdad que es un apellido que aparece, que está en una lápida en Whitby, que es donde Stoker escribió la mayor parte de la novela. Pero lo que es cierto también es, como han destacado muchos críticos, que al decir Westenra nos remite a western, ¿no? Nos remite a cómo el Oriente de alguna manera ataca, invade ese feudo digamos, de lo políticamente correcto, del imperio, que es Inglaterra, ¿no? Que es la metrópolis londinense e Inglaterra, en un momento significativo que es el tardo victorianismo, es decir, los finales, las postrimerías del siglo XIX en Inglaterra. Es muy significativo porque ese final del siglo XIX, en una Inglaterra ya imperialista, tenemos muchas fantasías u obsesiones de autores que de alguna manera se imaginan una invasión de lo extraño, una invasión de lo externo. En este caso el vampiro, un vampiro que va, pues eso, a crear una especie de imperio paralelo, ¿no? Que además pues tiene unas características raciales distintas que se corresponden, como se ha estudiado de manera pues muy fehaciente, que se corresponden claramente con el judío, ¿no? El arquetipo del judío. Y la unión entre el vampiro y el capital, el vampiro y el dinero, algo que ya subrayaba Marx en el Manifiesto Comunista de 1848, cuando identificaba al capital e identificaba al dinero con el vampiro. Es decir, un ser, un ente, lo que sea, elusivo, que se escapa por todos los resquicios. Si todos queremos tener dinero, es estupendo, pero ninguno se fija en el número que tiene el billete, etcétera, etcétera. El dinero va de un lado a otro, corre de un lado a otro. De ahí que el vampiro muchas veces se identifique simbólicamente con el capital y con el vampiro. Y eso ya lo establece Marx cuando dice eso. Un espectro cautiva Europa, un espectro, el vampiro, es como el dinero, no tiene esencia, no se le puede coger, no se puede aprender. Esto es muy interesante porque nos hace ver la diferencia entre Drácula, que fundamentalmente se ha leído desde muchas perspectivas, pero sobre todo es una novela de terror. Los primeros lectores, los primeros reseñistas de la obra, lo que hicieron es, ahora podemos sacar que si hay elementos homoeróticos, que si hay elementos de este tipo, de lo otro, de gender studies, etcétera, que está genial hacer todo tipo de lecturas e interpretaciones. Pero en ese momento, como se leyó, es como novela de profundo terror, de auténtico, una novela verdaderamente pavorosa, en la que dejó a los lectores victorianos absolutamente asustados de alguna forma por lo que está sucediendo y seguramente por esas implicaciones sobre las que estoy hablando, de esa sensación de invasión desde otro lugar cercano al imperio, perteneciente, no era perteneciente al imperio Transilvania, pero ese miedo al otro, ese miedo a la alteridad. Aquí el vampiro es un arquetipo absoluto
de alteridad, de todo aquello que supone lo otro, lo distinto, lo diferente. Y esto se puede ver en la propia novela, ¿no? Acostumbrados a ver pues, las versiones cinematográficas, identificar pues, a Drácula con los determinados actores que ahora me referiré, ¿no? Bela Lugosi, Christopher Lee, etcétera, etcétera. Lo interesante de todas estas obras, y podemos hablar de ello sobre el tema de la monstruosidad, y lo mismo sucede en Frankenstein, es que nosotros nacemos ya casi con un icono de quién es o cómo era Drácula o cómo era el monstruo de Frankenstein, y ni siquiera ya le llamamos el monstruo, sino que es Frankenstein. Sucedía pues, en muchas obras, ¿no? Este tipo de... Lo interesante es ver cómo estos monstruos son realmente indescriptibles, se escapan completamente a la comprensión de los lectores porque los autores los reflejan de una manera completamente elusive, de una manera completamente difuminada. Y no les dan forma, apenas hay 2 descripciones del conde Drácula, 2 descripciones a lo largo de la novela, no hay más, no se habla más de él. Es un personaje que aparece y desaparece en momentos inesperados. Y un personaje que no está, que no es un icono constante. Los personajes de la novela lo que quieren es recuperarlo, ¿no? Recuperarlo dentro de la... Esta es la primera edición de la novela. Recuperarlo por medio de la escritura y por medio de la tecnología de la época. Estamos hablando de finales del siglo XIX y el Dr. Seward utiliza un fonógrafo. Eso es tecnología punta, es como si dijéramos... Ahora yo ya me he perdido del iPhone, no sé qué, creo que estamos por el 7 ya, no lo sé, yo tengo una versión todavía muy limitada. Pero fijaos, es esa percepción de intentar atrapar al vampiro a través de la escritura, de la tecnología de la escritura, la máquina de escribir. Pues está Van Helsing diciendo todo el tiempo, escribe lo que está sucediendo, recoge todo lo que está pasando, graba todo lo que sucede, ¿no? Fijaos, ¿por qué? Porque tratan de atrapar al vampiro. Pero el vampiro es en última instancia inasible, es completamente incontrolable, no se le puede controlar. Bien, sobre Drácula evidentemente pues, ha escrito muchísimo, podríamos hablar muchísimas cosas y si luego queréis preguntar, pues estupendo, es el gran hito vampírico por antonomasia, está ahí como un turning point, está ahí como el gozne sobre el que gira toda la literatura vampírica desde ese comienzo literario como icono romántico hasta desarrollarse pues de manera cultural a través, fijaos, es decir, de nuevo cruzamos el Atlántico y esto es muy interesante, hay que ver que después de Drácula, esto pasa siempre, claro, cuando se escribe una gran obra en cualquier género, etcétera, luego viene como un momento como de decadencia, ¿no? Realmente, ¿qué se puede hacer ahora después con el vampiro, ¿no? Y el vampiro va a cruzar el Atlántico, va a ir desde las Islas Británicas hasta los Estados Unidos, hasta América, y además va a ir desde lo literario hasta lo cinematográfico. Por supuesto que se siguieron escribiendo relatos de vampiros después de Drácula, pero muchos de ellos son epigonales, son realmente poco interesantes o no aportan, o pueden ser magníficos para leerlos ahí en una noche lluviosa en la chimenea, etcétera, etcétera, pero digamos que no aportan un nuevo paradigma, ¿no? a la figura del vampiro. Y sin embargo el cine recupera o recoge esa estela con obras, pues eso, como el Nosferatu de Murnau, que está basado lo conservamos de milagro, sabéis que Murnau, el director alemán, pues hizo esta versión en 1922, y la viuda de Bram Stoker pues se opuso completamente a que por razones económicas fundamentalmente. Y bueno, pues se conservaron unas pocas cintas porque un juez mandó que se destruyeran. Y por suerte pues se conservaron unas cuantas cintas que se descubrieron por casualidad y recuperamos pues esta magnífica versión muda, ¿no? de Drácula. Es una versión de Drácula pero con diferencias, ¿no? Aquí, claro, la imagen del vampiro como judío está completamente, desde el punto de vista germánico, ¿no? Está totalmente, digamos, pues fijada, ¿no?
Y aquí tenemos esta iconicidad del vampiro que va desarrollándose de manera muy diferente y va avanzando, avanzando, digamos, en el tiempo, no sé si desde el punto de vista artístico. Tenemos desde Max Schreck, que es el actor de Nosferatu, a esta versión de Todd Browning de Bela Lugosi de 1931, de la Universal, que recupera todos los monstruos literarios, etc. Y aquí tenemos pues una visión de Drácula absolutamente teatral, basada sobre todo en la mirada. Lo que se fija fundamentalmente la cámara en las películas en las que aparece Bela Lugosi es en los ojos, en la mirada, ¿no? Es un Drácula absolutamente hierático, al que no se ve nunca, por ejemplo, chupando la sangre de sus víctimas, ¿no? Principalmente mujeres, ¿no? Y fijaos, avanzaría, ¿no?, la iconografía de Drácula de una manera radical cuando la Hammer Films en Inglaterra compra los derechos de todas esas películas de monstruos de la Universal y tenemos lo que se ha dado en llamar el primer Drácula en Technicolor. Ese Drácula en donde aparece muy claramente ya, y ahí se puede ver en la imagen de Christopher Lee, Terence Fisher es el director de esta versión de Horror of Dracula de 1958, donde aparece ese fetichismo de la sangre, esa inmanencia de la sangre con, en fin, vampiras muy voluptuosas, ligeras de ropa, con muchas transparencias, etcétera, etcétera, siguiendo pues esa iconicidad del personaje en su evolución como imagen, ¿no? Frank Langella ya apunta a otra dirección. Esta es una versión de 1979 de John Badham, una buena versión, aunque cambia completamente todos los personajes de la obra, ¿no?, de alguna forma, no sé muy bien por qué. Pero aquí aparece Frank Langella con ese arquetipo totalmente aristocrático, que nos lleva, nos mete dentro de la posmodernidad. Fijaos, 1979, con el año de 1976 es fundamental, es el año en el que aparecen dos novelas que para mí marcan de manera bastante clara la evolución del vampiro, la evolución y la involución del vampiro de alguna forma, que son las crónicas vampíricas de Anne Rice, Interview with the Vampire, entrevista con el vampiro, esas crónicas profusas, esos blockbusters que insertan completamente al vampiro dentro de la cultura popular postmoderna, haciendo que los lectores se conviertan de alguna manera en vampiros, que quieran leer más y más, ¿no?, esas novelas, leer más y más esas obras, cada entrega de las distintas que Anne Rice pues fue produciendo, Man of the Devil, The Vampire Lestat, etcétera, etcétera. Es muy interesante Interview with the Vampire porque se ha dicho que es la primera vez que el vampiro habla, que el vampiro se confiesa, ¿no?, esa entrevista con el vampiro, Interview with the Vampire. Esto no es así realmente, porque en el año de 1975, un año antes de que se publicara la novela, se publicó esta de Fred Saberhagen, The Dracula Tape, en la que también se entrevista al vampiro. Esta obra ha quedado un poco solapada, subsumida ahí en las sombras, pero realmente es importante en este sentido. Y creo que constituye pues también un hito, y es además una novela, creo, pues muy interesante. Por supuesto, también Interview with the Vampire pues fue llevado, como sabéis, en 1994 por Neil Jordan al cine, ¿no?, donde aparece esa imagen de la familia de vampiros. Los vampiros se van cada vez más y más humanizando, se van haciendo cada vez más y más como nosotros, de una manera explícita. Tenemos un vampiro como Louis, que ni siquiera quiere consumir sangre humana, ¿no?, que prefiere consumir la sangre de ratas, y perdón por por lo desagradable de la conversación, pero digamos que se niega de alguna forma a alejarse de esa parte suya humana y humanizada.
Pero incluso en esa familia vampírica extraña, porque es una familia vampírica, pues de alguna forma homoerótica, ¿no? Porque aparece Lestat, o sea, es el padre, la madre, sabemos muy bien quiénes son dos padres, ¿no? Es decir, hay una visión posmoderna, si queréis, de la familia, una visión distinta de lo familiar, que para algunos puede resultar terrorífica y para otros puede resultar, no sé, pues, no sé cómo definirlo, más liberal, ¿no? Por así decirlo. Pero es interesante ver que tienen una hija que es una vampira absolutamente, es el personaje de Claudia, que es una especie de Peter Pan vampírico, ¿no? Una niña que no puede crecer, que va creciendo en edad, pero que no crece, que no crece su cuerpo, ¿no? Y sigue siendo una especie de niña fijada ahí para siempre como una vampira, como una tremenda depredadora, lo cual es su baza fundamental, ¿no? En ese sentido. Y también del año 1976, 75-76 es Silent Slot, que es una novela radicalmente diferente, muy diferente a Interview with the Vampire, ¿no? Silent Slot, de Stephen King, para mí la mejor novela de King, sobre esto lo podemos debatir con el gran conocedor Raúl, pero es una magnífica metáfora del miedo norteamericano. Estos vampiros ya son todos vampiros del Nuevo Mundo, son todos vampiros estadounidenses, vinculados de alguna manera, y hay westerns vampíricos, como muy bien ha dicho David, vinculado totalmente al miedo norteamericano, a lo extraño, a lo distinto, a lo otro, al emigrante. Es decir, es curioso, una nación de migrantes, y eso lo hemos visto en las elecciones recientes, una nación de migrantes o de inmigrantes, lo que más teme precisamente es que vengan más inmigrantes o que venga más gente de fuera, creando esa especie de mito de esa Arcadia americana, de esa Arcadia estadounidense, ¿no? Bien, Silent Slot es precisamente, supone eso, el miedo, el terror a un vampiro que viene de Europa, y no voy a estropear más la película o la novela si no la habéis leído, si no la habéis visto, pero un vampiro que viene de Europa a aterrorizar una pequeña y aparentemente estable comunidad norteamericana. Una novela tremendamente interesante y con muchas inferencias, ¿no? Y de esa película se hizo una versión para televisión, luego ha habido una versión cinematográfica posterior. Aquí tenéis esa imagen del vampiro estadounidense, perdón, del vampiro europeo que llega a los Estados Unidos para vampirizarlo todo y para construir una especie de modelo vampírico de sociedad. En realidad lo que se percibe es que la sociedad norteamericana, tal y como se refleja ahí en ese pueblo de Silent Slot, está ya completamente corrompida y vampirizada per se, ¿no? Pero es interesante ver esta perspectiva y compararlo con el vampiro europeo que aparece en Interview with the Vampire, que es una especie de zombie sin cerebro, sin capacidad de pensar, está como de alguna manera, es como si Anne Rice estuviera diciendo que el vampiro europeo ya no tiene ninguna importancia, que lo que tiene importancia son esos nuevos vampiros que ella ha creado dentro de una sociedad norteamericana. Este es un momento climático de esta película de Silent Slot, que además pues, nos retrotrae a otros momentos góticos, como por ejemplo en Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, ¿no? Con esa Cathy, niña el fantasma, o el sueño de Cathy, niña, ¿no? Que aparece y dice, let me in, déjame entrar por la ventana, ¿no? Aquí además la idea de los niños también como vampiros, ¿no? Pero fijaos lo diferente que resulta la perspectiva de Stephen King con respecto a la perspectiva de Anne Rice en este sentido. Hay intentos de recuperar al vampiro en la posmodernidad como personaje histórico, como personaje relacionado con lo histórico. Esta es, por ejemplo, esta novela para mí regular, perdón, lo he dicho, de Elizabeth Kostova, The Historian, la historiadora, que es una obra también, quizás el último intento, ¿no?, de recuperar al vampiro como ser histórico, como ser inserto en la historia europea del este, en la historia sobre todo del este de Europa. Y aquí llego un poco a donde quería
de alguna manera, a donde quería llegar con respecto al título de mi charla, que es, si habéis estado observando toda esta evolución a la que me he ido refiriendo, es entender este proceso de desencantamiento del vampiro. El vampiro como imagen desencantada. Este libro es un libro magnífico que merece la pena leer, Disenchanted Images, a Literary Iconology, de Theodor Tsiolkovsky. Habla precisamente de cómo en las comunidades humanas, hay una traducción al castellano, Imágenes desencantadas, pero me parece que la versión en inglés es bastante difícil de conseguir y en español lo tenéis en Editorial Taurus. Imágenes desencantadas hacia una iconología literaria. Lo que hace Tsiolkovsky es estudiar cómo todo aquello, todas aquellas imágenes, todos aquellos iconos de nuestra cultura que producen terror, que producen miedo, los vamos desencantando paulatinamente y convirtiéndolos en algo que ya no produce ese terror y que se transforma en algo de alguna manera inocuo, desde el punto de vista, entendedme, no estoy ya criticando, sino desde el punto de vista de aquello que nos da miedo, que nos asusta, que nos produce inquietud. De alguna manera todo eso lo vamos desencantando, lo vamos convirtiendo en algo completamente amansado, por así decirlo. Y aquí de alguna manera es donde creo que es el comienzo del fin de ese proceso. El Drácula además no se titula Drácula, sino lo que es peor en este sentido. Y esto aquí sí que lo critico, Bram Stoker's Drácula, porque mucha gente lee el libro de esta película y piensa que está leyendo el Drácula de Bram Stoker, y no es así, porque evidentemente es una obra que tiene una relación, esta película tiene una relación con el Drácula de Bram Stoker. Lo que quiere hacer aquí Francis Ford Coppola, en esta película del año 1992, es precisamente hacer la gran película vampírica. Tiene guiños, si os daréis cuenta, si veis las distintas películas a las que me he ido refiriendo, veréis cómo hace guiños a todas ellas, es decir, recoge toda esa tradición vampírica para decir, he hecho la gran película vampírica, el non plus ultra, ya no va a haber nada más que esto. Y fijaos cómo aparece ahí, dejando ver, creo que es una película magnífica desde el punto de vista estético, desde el punto de vista artístico, no se le pueden poner peros. Quizás si eres un purista desde la perspectiva de la figura vampírica, pues entonces ya sería un poco más, habría que decir otras cosas, ¿no? Pero lo interesante es esa inscripción, ¿no?, que aparece, ese lema, ese eslogan que aparece ahí, Love Never Dies. Es decir, esta película lo que hace, ya había pasado en otras películas, como la de Frank Langella, etc., es convertir al vampiro en un icono del amor romántico, no entendido como el amor romántico del siglo XIX, sino el amor romántico desde una perspectiva, pues eso, en fin, como de romance, ¿no?, de romance. Es una película que indudablemente tiene escenas de terror, etc., pero yo creo que en ese eslogan, en ese decir Love Never Dies, el amor nunca muere, es un amor inmortal, eso es algo que desde luego sí que no está para nada en Bram Stoker's Drácula. Esa es la diferencia fundamental. Y pasamos, aquí los tenemos ya, y esto sí, a mí sí que me dan miedo realmente. Aquí está Crepúsculo, no Twilight, la saga de Stephenie Meyer. Bien, esta saga, indudablemente no quiero herir ninguna susceptibilidad. Lo que estoy hablando, de alguna forma, es del desencantamiento del vampiro. Stephenie Meyer, se puede comprobar en sus novelas, es claramente una conocedora de la tradición vampírica, es decir, sabe muy bien lo que está haciendo, sabe en qué tradición se está moviendo. Pero claro, convierte toda la historia de Drácula a través de otras obras, como por ejemplo Pride and Prejudice en la primera de la saga, ¿no? O como por ejemplo Wuthering Heights en la segunda, en ese amor ahí entre ese corazón partido, ¿no?, sangre compartida entre el hombre lobo y el vampiro, ¿no?, de alguna forma. Pero fijaos cómo aquí aparece claramente reflejado ese vampiro, de alguna manera totalmente relacionado con
con lo cotidiano, de alguna forma. Son vampiros que se relacionan de una manera pues, muy parecida, o no atractivos, muy parecida a cómo se maneja en general, y eso lo sabréis mejor vosotros que yo, que estáis más cerca de ello, cómo se puede manejar un grupo de adolescentes, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es un vampiro adolescente, es un vampiro, bueno, luego con cuestiones desde el punto de vista sociológico, etcétera, y desde el punto de vista cultural y antropológico, muy interesantes, pero sí que tenemos aquí al vampiro como una figura desprovista de todo atisbo de terror, de todo atisbo de horror o algo terrorífico, a no ser que fijemos el terror en otra. Así pues, fijaos, aquí tenemos esta imagen, Drácula versus Twilight, y Drácula así, tapándose los ojos, pero yo creo que precisamente Twilight conecta de alguna manera, sin que Coppola lo intentara, lo entendiera así, conecta con esa visión de Love Never Dies y ese amor romántico que desencanta completamente la figura del vampiro como terrorífica. Aquí tenemos esta imagen de The Shining, del Resplandor, ¿no? Con Twilight ahí, y esa cara de horror. Bien, ya digo, de alguna manera una cosa y la otra están incardinadas. Esto no quiere decir que haya desaparecido la figura del vampiro como figura terrorífica. Tenemos esta película que es un remake de una película sueca, Let Me In, además con esa frase totalmente relacionada con la obra de Emily Bronte, ¿no? con Wuthering Heights, y que contiene elementos indudablemente terroríficos. Pero creo, personalmente, y esto es objeto de debate, sin presentar algo realmente nuevo dentro del paradigma del terror en lo que supone la evolución de la figura vampírica. Un vampiro que se ha terminado convirtiendo en superhéroe, ¿no? Como en este Drácula de 2014, y como en Van Helsing, donde Van Helsing aparece como un cazador de vampiros muy vinculado de alguna forma al American West, ¿no? de alguna manera, ¿no? Incluso ese sombrero, etcétera, y también con elementos de steampunk, ¿no? De neovictoriano. Y hasta el propio Abraham Lincoln ha acabado siendo un vampire hunter, un cazador de vampiros. El gran presidente de los Estados Unidos, cuánto se le podrá echar de menos en estos tiempos, aparece precisamente como un cazador de vampiros. Yo creo que indudablemente desemantizando, son películas de alguna manera gore que presentan al vampiro como seres monstruosos, pero que bueno, son sustos de esos así, de patio de butaca, que luego realmente no se lleva uno de una manera mucho más profunda, ¿no? Y estoy hablando por mí. Y en un sentido quizás más artístico, y me perdonáis que sea tan biased, Only Lovers Left Alive, una película de Jim Jarmusch, muy interesante, en la que aparecen unos vampiros crepusculares, pero en el sentido de un crepúsculo pues otoñal, ¿no? Unos vampiros que están pues hartos de beber sangre y que ahí en Tánger pues están viviendo una existencia en el umbral, ¿no? entre lo oriental o vamos, en el norte de África, etcétera, entre lo otro, y una visión, digamos, de la decadencia de Occidente, por así decirlo, ¿no? En este sentido es interesante y también en este sentido supone un desencantamiento. Y termino refiriéndome a recreaciones, en este caso literarias, norteamericanas, del vampiro desde una perspectiva, desde una apropiación de la literatura de gender, de género, pero en el sentido de gender, que es de Gilda Stories, de Jewel Gómez, que son vampiras, vampiras lésbicas, vampiras lesbianas. Esta es una detective vampírica, que es ella misma es una vampira, que lo que hace pues es investigar casos de otros vampiros y de otras vampiras, ¿no? Y lo mismo sucede, esta especie de vampirismo postcolonial, por así decirlo, en esta antología Night Bites, Vampire Stories by Women, que también lo que hacen es recuperar esa perspectiva de género, ¿no? Todos estos vampiros, dejando aparte su interés intrínseco desde la perspectiva literaria o cultural, antropológica, etcétera, lo que reflejan de alguna manera es ese cansancio, esa decadencia del vampiro que deviene de alguna manera de figura romántica, de mito romántico,
a una especie de mito de nuestra posmodernidad, que de alguna manera ha sido sustituido claramente por la figura del zombi, y yo creo que esto es totalmente simbólico y totalmente metafórico, ¿no? O sea, el zombi ahora justo es el monstruo que más está reflejando nuestra propia contemporaneidad, y muchos de estos vampiros últimos están vinculados a esa imagen del zombi que no tiene. Pues eso ya está, por ejemplo, en esa imagen del zombi en el vampiro europeo de Anne Rice, ¿no? En las Vampire Chronicles. Y bien, esto era lo que quería decir, ¿no? Reflejar cómo el vampiro, de alguna manera, eso como mito que sigue vivo, que está ahí, que es Our Vampires, Ourselves, pero de alguna manera nos tendríamos que preguntar si no es de alguna forma peligroso que el vampiro haya acabado siendo esta imagen de ser un monstruo que creaba terror, que creaba inquietud, ¿no? Ha devenido pues en un ser absolutamente distinto y completamente desencantado. Y eso es lo que quería decir. Muchas gracias. No sé si tendréis tiempo para preguntas y tal. Bueno, ha sido después de esta interesantísima presentación y exposición, habrás visto que bueno, la sala se ha ido vaciando, pero no porque no fuera interesante, sino porque tienen clase a las 5. No sería nada extraño. No, tienen clase a las 5. Lo extraño es que se hayan quedado. Tienen clase a las 5 la mayoría de ellos, entonces, Claro, pues gracias. bueno, ese ha sido quizá el motivo. No pasa nada. Yo tengo muchísimas preguntas, pero bueno, no me voy a extender, voy a intentar hacer... Tengo demasiado en la cabeza ahora, te preguntaría 1000 cosas. Intentaré ser breve para dar luego paso a algunas preguntas y poder ir al descanso, al receso y que no se nos haga demasiado tarde. Bueno, has empezado, bueno, varias veces has comentado o has nombrado al vampiro como un monstruo, incluso cuando has hecho la comparación con Frankenstein. Sí. A mí siempre me gusta hacer la distinción, quizás equivocada, pero siempre la hago entre una criatura y un monstruo, porque en la propia obra de Shelley le llama criatura. Y es quizá después de esa primera muerte, ese asesinato del hermano de Víctor, cuando pasa de ser una criatura a ser un monstruo. Bien, eso es algo que quizá pudiéramos ver reflejado en la propia evolución del vampiro, ¿no? Como al principio es una criatura con Polidori, hasta que llega un momento en el que realmente se transforma en un monstruo, que es lo que nos ha llegado a nosotros, ¿no? Como sociedad moderna, en una reflexión. ¿Cómo? Bueno, yo creo, me parece muy acertada tu opinión en este sentido. Lo que sí que ocurre, yo creo que sí que en Polidori, y sobre todo, claro, estamos hablando nada más que de la literatura en lengua inglesa, ¿no? Pero luego, por ejemplo, tenemos en la literatura alemana, todas esas, en la literatura francesa, esas femme fatale, esas vampiras, ¿no? Que aparecen reflejadas en todas esas obras, que sí que tienen, yo creo que sí que tienen connotaciones monstruosas, es decir, no vería... Y el propio Lord Ruthven, hombre, es una figura pues muy satírica de alguna forma, paródica del propio Byron, pero yo sí que creo que tiene connotaciones, ¿no? De alguna forma monstruosas, es decir, es un asesino también. Y bueno, lo que dices con respecto a la criatura de Frankenstein es verdad, pero bueno, al pobre le dicen de todo menos, aparte de creature, que ya de por sí la palabra creature tiene unas connotaciones negativas, pero luego efectivamente pasa a ser un monster, demon, son varias las palabras que se refieren a él y todas relacionadas con la monstruosidad también desde una perspectiva física y moral, ¿no? Uniendo esos dos polos, ¿no? Claro, sobre la monstruosidad, claro, se puede hablar mucho. Ahora, sí, como es un poco el tema, además, siempre como al final criatura viene de creación, pues claro. Quizá hacer esa distinción a mí... o sea, principalmente sí que me suele parecer interesante. No, y lo es, tienes razón, vamos. Sí. Y luego, el último comentario para dar ya paso a la ronda de preguntas es cómo has comentado, ¿no? Que quizá la figura del vampiro, relacionado pues con ese vampiro a otro nivel, está relacionada con el capitalismo. Claro, a mí me ha venido enseguida a la cabeza, ¿no? Pues el judío errante, ¿no? La tradición del judío errante, que es incluso anterior, que también quizá
ese propio vampiro sea una evolución que incluso queda reflejado en el propio monje, ¿no? En la novela de Luis. Y claro, yo pensando en todo esto, ¿no? Me venía a la cabeza algo que yo sí que creo que ahí sí que al menos en cierta medida lo recogió Coppola, ¿no? Que es como la sangre, que tú también lo has dicho, representa esa inmortalidad. Y claro, eso lo equiparamos a la religión como la propia sangre de Cristo, bebiéndola, te conviertes en inmortal, al menos metafóricamente. Toda esa, ¿no? Bueno, pues evolución, no sé, si nos puedes... No, de ahí de alguna forma la visión del vampiro como anticristo, que está implícita, yo creo, en Drácula sobre todo. En Drácula creo que hay esa inversión, esa visión del vampiro como una suerte de anticristo, ¿no? Creo que es algo inmanente. Pero por supuesto, claro, relacionado con el vampirismo, opuesto o complementario del vampirismo está, por supuesto, el sacramento de la Eucaristía, etcétera, y esos momentos en la Biblia donde, pues, por ejemplo, en Deuteronomio 5, donde the blood is the life, la sangre es la vida, la unión de la sangre y la vida, que está totalmente vinculada a lo vampírico y explica por qué el vampiro es un mito absolutamente universal, ¿no? Incardinado en lo humano, es decir, que está en todas las tradiciones, en todos los lugares y en todas las épocas, ¿no? Bueno, si he contestado... Sí, aunque me muera de ganas me voy a morder la lengua porque supongo que habrá más gente que quiere preguntar. Sangre, no sé. No, lo haré con cuidado. Pasamos a las preguntas, podéis levantar la mano y Aitor os pasará el micrófono. Apache, León. Bueno, yo quería hacer una pregunta relacionada en la época en la que se publica Drácula como relato de terror, ¿no? O sea, siempre se ha visto en nuestras sociedades la necesidad de aquello ajeno, de aquello del monstruo, para poder tener una contraposición a aquello que nosotros representamos, que es el raciocinio en cierta manera, y ver la función que tiene eso en el mundo y el papel que juega eso en el mundo, ¿no? Pero o sea, Drácula o el vampiro no era el único monstruo que existía en esos momentos en Europa y en esta época de la Revolución Industrial, el modernismo, la postilustración y demás. Y entonces me gustaría que, bajo tu punto de vista, ¿cuáles crees que son las claves que pueden ser que el suceso, ¿arracasta? ¿Cómo se dice en castellano? Éxito. El éxito del vampiro, de la figura del vampiro, de la figura del monstruo del vampiro en esa sociedad. Muy bien. Es muy interesante y muchas gracias. Efectivamente, claro, estamos hablando de vampiros, pero realmente esta es la gran época de los monstruos, digamos, pues en la historia ha habido monstruos desde siempre y luego se puede hablar de ello. Pero sí que es interesante ver que, sobre todo a finales de la época victoriana, en Inglaterra, en la metrópolis colonial y la metrópolis imperial, es interesante ver cómo proliferan en una época totalmente racionalista y además relacionada eso con la revolución industrial, con la tecnología, la máquina de vapor, etcétera, etcétera, vuelven a aparecer y vuelven a entrar ahí por los intersticios todos los monstruos, no solo el vampiro, como tú muy bien has dicho. Es la época más floreciente del relato de fantasmas, por ejemplo, también con vinculaciones con Drácula en este sentido. Es también la época en la que aparece la amenaza extraterrestre, The War of the Worlds, por ejemplo, de H.G. Wells. También el miedo al invasor, al que viene de fuera, desde esa perspectiva imperial, ¿no? Desde esa perspectiva poscolonial. Esto, por supuesto, a nivel, claro, inconsciente o más o menos inconsciente, ¿no? Y por eso es la época en la que aparecen también otros monstruos mucho más sinuosos, como sucede en Heart of Darkness, ¿no? Donde la monstruosidad se diluye de otra forma, siendo un relato, digamos, realista, ¿no? Por así decirlo, que lo es, ¿no? Y, por supuesto, también, fíjate, es una obra como The Picture of Dorian Gray, 1890-91. Ahí aparece un ser
bellísimo, porque los otros monstruos se les ve llegar, son feos y ya ¿no? Rápidamente está la cuestión de como es feo es monstruoso, y es monstruoso no solo desde el punto de vista físico, sino también moral, y esto se aplica al monstruo de Frankenstein, a otros monstruos anteriores, Ricardo III, el Satán de Milton, por ejemplo, pero fíjate cómo aquí aparece también un personaje que es monstruoso, pero es absolutamente bello, ¿no? Y esa percepción de la monstruosidad es completamente diferente. Hace que triunfe mucho más, que también es totalmente elusive, ¿no? No sabemos muy bien qué hace Dorian Gray, cuáles son sus transgresiones. Y esto lo hace genial Oscar Wilde. Si dice que hace tal cosa, hoy en día nos parecería lo mismo una tontería. Pero lo importante es mantener, y esto es muy importante para la literatura de terror y gótica, ¿no? Mantener la ambigüedad, ¿no? Mantener esa ambigüedad, no hacerlo explícito. O sea que efectivamente, como tú muy bien has apuntado, es una época en la que los monstruos, quizás por todo esto, también como contrapartida con respecto a una época industrializada, tecnológica en exceso, y además con unas evidentes desigualdades sociales, etcétera, etcétera, surge ese momento en el que los monstruos tienen una especie de apoteosis, ¿no? Por así decirlo, final de siglo. No sé si contesté a tu pregunta. Vale, gracias. Muchas gracias, sí, David. Antonio, primero por esta brillante conferencia. Mi pregunta es muy simple y enlaza un poco con la anterior. Sería, ¿por qué? ¿Por qué hemos tenido este boom, digamos, de lo que puede ser el interés popular por la figura del vampiro en épocas muy recientes? Twilight, ¿por qué Twilight ha conseguido enganchar a este número de lectores, sobre todo en las nuevas generaciones, aunque sea una versión descafeinada o light del vampiro? ¿Y por qué estamos aquí? En el sentido de por qué en el ámbito universitario y académico cada vez se presta más atención a figuras como el vampiro, o los zombies, o los monstruos. Este tipo de congresos hace 15 o 20 años serían inimaginables, por lo menos en nuestro ámbito académico. No sé si tienes alguna explicación de tipo histórico, cultural, o simplemente es el canon que cada vez hay una revisión del canon. Yo creo que desde el punto de vista académico, como acabas de apuntar, lo más significativo es una apertura del canon, ¿no? Una apertura del canon que no solo se ve en estos géneros, sino que ya Bob Dylan es Premio Nobel de Literatura, ¿no? Justo para mí. Es importante, quiero decir, ha habido una apertura en los últimos años, ¿no? Sobre todo en los últimos 20-25 años, desde finales del siglo pasado ya, hasta hoy, fundamentalmente, pues eso, lo estábamos hablando antes, ¿no? La primera vez cuando estaba trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid, pues quise poner Frankenstein como obra de lectura en segundo de carrera, y se echaron un poco a temblar, no en el sentido de que les daba miedo Frankenstein, sino en el sentido de que les daba miedo introducir esos elementos de obras que se veían como pertenecientes a la cultura popular, pero que yo creo que aparte de eso, que también evidentemente tienen una calidad literaria intrínseca indiscutible. Pero bueno, entonces se discutía, efectivamente. Yo creo que ha habido cada vez más una apertura mayor en este sentido, que también ha producido quizás excesos, de alguna forma. Esto ya depende un poco de cómo cada cual lo pueda ver. Con respecto a por qué gusta Twilight, por ejemplo, pues Our Vampires Ourselves, es decir, yo creo que esos vampiros, los zombies y las películas que estamos viendo nos representan a nosotros, queramos o no, nos gusten más o menos, estemos más o menos de acuerdo con ellas o con la visión que presentan de nosotros, pero presentan una sociedad relacionada, es decir, con respecto a Twilight, dependiendo o sea, dejando aparte si gusta o no gusta, etcétera. Pero lo que está claro es que representa una involución desde el punto de vista ideológico en diversos aspectos. El sexual, por ejemplo. Cuestiones, o sea, es una visión del vampiro claramente conservadora en muchos casos, ¿no? Y que está llamada como a contrarrestar
determinadas pulsiones o determinados hábitos y de conducta, etcétera, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo occidental, vamos a decir. No sé qué pasaría, cómo ven esto en Oriente, que sería muy interesante, si es que lo pueden ver y les dejan verlo, que eso es otro tema. Pero es interesante ver esto, además esa integración pues, de distintas etnias, lo multicultural. Yo creo que son obras muy políticamente correctas en cierto modo, ¿no? Y que rebajan pues ciertas tensiones y pulsiones que puede haber en la sociedad que se contemplan como peligrosas. Y de ahí de nuevo el desencantamiento. Creo que puede ser esto así a grosso modo. Habría mucho que decir sobre ello. Pues vamos a pasar a la última pregunta porque ya nos hemos pasado de la hora hace 20 minutos. Si hay... Podéis preguntarme, ¿alguien? voy a estar aquí estos 2 días, me podéis Sí. preguntar lo que queráis cuando queráis. Vale, Sí. pues damos la última pregunta antes de cerrar. En Frankenstein, cuando el monstruo le pide a Víctor que le cree una compañera y él le dice que no, eso se supone que es el desencadenante de todo lo que pasa después. Sin embargo, en la posteridad, cuando se introduce la esposa de Frankenstein Elizabeth la Venza. Sí, el mito, ¿eso se considera una profanación del mito o está bien visto desde la perspectiva de género que has comentado? Bueno, muchas gracias. Es un momento absolutamente culminante. Yo creo que es un momento clave. No solo ya porque es el desencadenante. A ver, también es que la criatura que deviene en monstruo y tal, ¿cuántas veces oímos? O sea, hay que tener mucho cuidado con este tema de la monstruosidad. Yo es que me he cargado a toda esta gente porque es que ha pasado tal cosa. Siempre hay una excusa para ese tipo de cuestiones, pero indudablemente es un ser que está haciendo algo éticamente reprobable, ¿eh? Y en ese sentido es monstruoso. Es un asesino, además es un asesino a sangre fría, realmente, de niños, de mujeres, algo que... Es decir, todos somos iguales, indudablemente, hombre, mujeres, niños, etcétera. Pero lo que sí que está claro es que desde la perspectiva de cómo se lee esto, cómo se ha leído en el siglo XIX y ahora, pues creo que es muy interesante verlo. Es un momento muy significativo porque además el monstruo claro, un monstruo es peligroso, pero un monstruo hembra es todavía más peligroso. Para Víctor Frankenstein, en ese capítulo 20, ¿no?, de la versión de 1831, de la segunda edición, cuando dice eso, ya tiene hecho el monstruo hembra, lo tiene ahí y dice, bueno, y de pronto dice, que dice algo así como, thought of reflection passed upon me, o algo así, ¿no? ¿Y a qué se pone a reflexionar? Cuando hizo el monstruo masculino, suponemos que es masculino, no pensó en nada, lo hizo y de pronto, uy, no me ha salido nada bien. Esto de poner partes distintas, bellas, no te garantizan que sea bello. Eso está, por ejemplo, en el Ars Poetica de Horacio. Es decir, que tú cojas partes bellas y las pongas juntas, no te garantiza un todo bello. Bien, pero ahí no piensa nada y de pronto dice, ahí va, bueno, The Watery Eyes, etcétera, ¡pum! Y viene lo que viene, ¿no? Pero cuando está haciendo el monstruo hembra ya está pensando, ¿y qué dice? Dice, the creature, something that the creature would thirst about would be children. Ese es el problema. El problema es que el monstruo hembra puede generar otros monstruos. Y de ahí, de Sudamérica, donde ha dicho, además fíjate que no le importa lo más mínimo que haya monstruos en Sudamérica, ya, ¿qué más da? Es importante ver esto. Sudamérica como un lugar alejado, de alteridad, que lo que pase allí no nos importa. Pero claro, sí que importa si luego eso que sucede en Sudamérica, en las wilderness of South America, eso trasplantarlo a Suiza, que es donde viven ellos, o a Inglaterra, a Ingolstadt, o donde sea, a Occidente, en definitiva, ya sí que supone un grave peligro. Y de ahí que además la destroce completamente. Y eso es lo que hace luego el monstruo con Elizabeth la Venza, una especie de disjecta membra, ¿no?, de desmembrarla, de destrozarla. Tú has destrozado a mi pareja, pues yo voy a destrozar a la tuya, ¿no? Y en realidad todo queda between men, y al final, ¿quiénes son las víctimas? Las mujeres, o lo femenino, ¿no? Es muy interesante desde el punto de vista
desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de la sociedad. No ya la del siglo XIX, que parece que todo eso quedó ahí. Es que eso, por desgracia, sigue ocurriendo. Y eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar, creo.